Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en el video de hoy vamos a ver un nuevo tema para tercer año de Psicología Social. Vamos a ver consumos problemáticos. Ese es el tema elegido. Y está un poquito relacionado con lo que veníamos abordando en las clases anteriores, en las clases previas. Estuvimos hablando de la situación en nuestro país como disparador cuando empezamos a ver el tema niñez. También estuvimos viendo el tema adolescencia. Y si bien consumos problemáticos no solamente se podrían encasillar en esas poblaciones, sino que es un tema que atraviesa a todos los sectores, fue mencionado en estas clases. Por eso también surge el interés de dar este tema, ya que es interesante, es muy útil para nuestra labor. Vamos a empezar por acá. En esta presentación decimos que cuando hablamos de consumos problemáticos podemos relacionarlos a los sentidos sociales. O sea, si empezamos a problematizar esta idea de consumo, nos vamos a encontrar con algunos aspectos que debemos tener siempre en cuenta. Primero y principal, vivimos en una sociedad de consumo, en un sistema capitalista que nos propone permanentemente consumir. Estoy hablando de distintas sustancias, estoy hablando de consumir cuestiones materiales, o sea, estamos siempre incentivados a consumir. Y es una estructura que nos va determinando, es una exigencia que nos impone el sistema. Así que es una de las cuestiones que deberíamos de tener en cuenta cuando pensamos en esta palabra consumo. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta los discursos que se van armando alrededor de esta idea de consumo problemático. Y muchas veces se pone el foco en lo malo del objeto, en lo malo del objeto, hago referencia a la sustancia, ¿no? Que el inconveniente está en la sustancia y no en ese vínculo que se generó entre la persona y la sustancia, o se pierde de vista cómo es el contexto, la situación económica, otras situaciones a tener en cuenta, y solamente se focaliza en lo que sería el objeto droga. También, para darle sentido y pensarlo desde lo social al consumo, tendríamos que tener en cuenta cuál es la singularidad de ese consumo. Esto quiere decir, tendríamos que tener en cuenta la voz de esa persona que está en consumo. ¿Por qué llega ahí? ¿Cómo lo vive? ¿Cómo lo sufre? ¿Cómo lo atraviesa? ¿En qué momento está de consumo? Y también tendríamos que tener en cuenta la sustancia propiamente dicha. ¿Cuál es la sustancia? Si es una sustancia legal, es una sustancia ilegal. Sabemos que podemos tener consumo de distintas cosas, y siempre hablamos de que en esta sociedad somos consumidores vemos en los adolescentes de videojuegos, vemos en ciertos sectores de compras, consumidores de objetos materiales, de distintas cosas, y cuando hablamos de sustancias hablamos de legales o ilegales. Vemos lo frecuente que es el consumo de bebidas, y ahí lo consideramos como una sustancia legal, y que es más común, y que es habitual ver que ese consumo esté habilitado, que sea accesible, y ahí tal vez no lo problematizamos tanto, ¿no? Y solamente, como decíamos en la segunda opción, hablamos del problema de este objeto droga. Teniendo en cuenta este sentido que le vamos dando, este constructo social que vamos conformando alrededor de la idea de consumo, tenemos en cuenta cuál es el contexto, por un lado, decíamos, y también cuáles son los discursos que van surgiendo. ¿Por qué tenemos que tener en cuenta esto? Porque de acuerdo al contexto, de acuerdo a lo que sería, se van a ir armando, se van a ir
generando distintas representaciones sociales. Y esto va a estar asociado a los estereotipos, los prejuicios que van a ir surgiendo en base a estas ideas, discursos, cómo lo entiende cada uno de los sujetos, cómo lo entiende cada una de las sociedades, cómo lo entiende cada uno de los grupos al que pertenece ese sujeto que está en consumo. Por otro lado, decíamos que también tenemos que tener en cuenta estas conceptualizaciones. ¿Por qué? Porque van a encasillar a estas personas, van a generar prejuicios, decíamos antes, ¿no? Eso está asociado a la discriminación, y eso sabemos que predetermina distintas estereotipias, ¿no? Vamos teniendo un pensamiento, vamos generando una idea de aquella situación que está viviendo la persona que está en consumo, la señalamos, etiquetamos, estigmatizamos a esa persona. Entonces, perdemos de vista, o sea, solamente denominamos así y perdemos de vista todos esos sentires que puede llegar a pasar esta persona que está en consumo, y no nos volcamos al dolor, al sufrimiento que quizá puede estar atravesando quien está en consumo. Otra de las cuestiones que hablamos acá es que, decíamos, ¿no?, que se generan distintos conceptos estigmatizados. Decimos que quien está en consumo puede ser una persona violenta, puede ser una persona que estaría incluida, mejor dicho, estaría denominada en lo que llamamos exclusión. Cuando veíamos a Alfredo Moffat hablábamos de los anillos de la marginalidad. También cuando se habla de las personas en consumo se los asocia con la delincuencia. No digo que esto sea siempre así, pero existen algunas generalidades que nos hace pensar que la sustancia se asocia a un sujeto que va a tener estas características, que se lo va a etiquetar de esta manera que yo vengo mencionando, y que inevitablemente cuando hablamos de consumos muchas veces vamos a estar relacionándolo con la violencia, la exclusión, la delincuencia. Y esto, decíamos, ¿no?, genera distintas etiquetas, y nos vamos a encontrar con alguna de estas palabras frecuentemente cuando se refieren a una persona que está en consumo, se lo puede llegar a etiquetar así, con alguna de estas denominaciones que están acá en pantalla. Piensen ustedes si en algún momento ustedes utilizaron este vocabulario, o si realmente lo creen frecuente en la sociedad en la que vivimos. Calculo que muchos dirán que quizá la lista es corta. Y estas palabras que se utilizan en el día a día, en lo cotidiano, nos vamos dando cuenta que eso va a estar dañando aún más la situación que está viviendo la persona en consumo. Entonces lo correcto sería empezar a pulir esta denominación y hablar de personas que atraviesan una situación de consumo problemático. ¿Por qué hablamos de consumo problemático? ¿Por qué agregamos esta palabra, problemático? Porque vamos a decir que el sujeto, cada vez que entra en consumo, lo hace para dar respuesta a sus padecimientos, así tal cual como está escrito acá en la pantalla. Por otro lado, decimos que es problemático, ¿por qué? Porque va a generar un cambio significativo en todos los aspectos, en todas las aristas que hacen a ese sujeto. Y nosotros tenemos que tener en cuenta esto de problematizar esa situación en la que está pasando esa persona. Y ahí es cuando nos tenemos que preguntar, ¿qué está evadiendo esa persona? ¿Qué carencia tuvo, está teniendo, está sintiendo? ¿Qué es lo que no está expresando? A veces cuando decimos esta palabra adicto, decimos que el adicto es justamente quien no habla de determinada situación. Entonces nosotros tendríamos que estar ahí haciendo foco, ¿no?
pensando en qué es lo que está evadiendo, no por una situación, no en el sentido de juzgar qué le está pasando, no desde ese lugar, sino para tener una real empatía, para tener una real escucha y saber qué es lo que sucedió. Entonces, escuchando el testimonio de esa persona, antes decíamos, escuchando esa singularidad, vamos a orientar bastante mejor nuestro trabajo. Entonces, cada vez que hablamos de que es un consumo problemático, primero que nada, lo obvio, ¿no? Parece acá, pero realmente tenemos que tener en cuenta esto, que el consumo es un problema, realmente significativo. Por algo cambió el entorno, por algo cambió las cuestiones vitales de esa persona. Debemos problematizar el consumo y distinguir qué es consumo problemático de lo que no es consumo problemático. Todos somos consumidores, decíamos al inicio, pero no por eso genera un real problema, una dificultad en nuestra vida cotidiana. Acá estamos hablando de que sí, ya se generó una dificultad en varios aspectos de la vida cotidiana de esta persona. Por otro lado, vamos a mencionar estas 3 leyes que dan marco legal, valga la redundancia, pero son estas son las leyes a las cuales debemos remitirnos cuando tenemos que trabajar en consumos problemáticos. Quizá la más importante es la última que está ahí mencionada, que es la que ya hemos trabajado en segundo año, y la trabajamos en casi todos los cursos que damos, porque somos trabajadores justamente de la salud mental, somos agentes de salud, hacemos un trabajo para beneficiar la salud de las personas, y sabemos que en esta ley de salud mental, en la 26657, se ha incluido a los consumos problemáticos para darle respuesta de una manera diferente. Bueno, eso ya lo saben porque lo han visto en segundo año. Desde la psicología social la propuesta es esta, tener una mirada multidimensional. ¿Qué significa esto? Es algo más o menos de lo que ya veníamos hablando, algo de lo que ya veníamos denominando, pero por un lado vamos a tener en cuenta el sujeto. ¿Quién es el sujeto? ¿Qué edad tiene? ¿Cuáles son las instituciones en las que participó? ¿Cuál es la educación que recibió? ¿Cuáles son sus testigos válidos, sus personas referentes? ¿Cómo está constituida su vida en el aquí y ahora y en el allá y entonces? ¿No? Vamos a tener en cuenta eso. Algo de lo que mencioné también sería parte de ese contexto. Y también vamos a tener en cuenta cuál es la sustancia a la cual trae este consumo problemático. ¿Por qué? Como decía antes, no va a ser lo mismo trabajar con una sustancia, o sea, con una persona que tiene consumo a una sustancia que a otra. Entonces acá estaríamos hablando de una mirada multidimensional, y esto se ve con una perspectiva relacional. O sea, no me quedo solamente en el sujeto, no me quedo solamente en el contexto, no me quedo solamente en la sustancia, sino que relaciono los 3 conceptos y trato de integrar. Y entonces cada vez que hago este ejercicio va a ser fundamental tener en cuenta cuáles son los vínculos afectivos que tiene esa persona. ¿Por qué hablamos de estos vínculos afectivos? Porque sabemos que la psicología social nos da esta herramienta, ¿no? Pensar a los vínculos como fundamentales, sabemos que es la mínima unidad de análisis, y a veces queda un poco teórico decirlo así, pero sabemos que es desde el vínculo donde nosotros aprendemos a relacionarnos, y sabemos que esos vínculos son aprendidos a través de ese grupo primario, a través de ese primer grupo que tuvimos, que es la familia. Es ahí donde nos enseñaron a ejercer determinados roles, a cambiar o no de roles, a ir rotando en roles. Y también fue donde nos fuimos formando, donde fuimos formateando nuestra identidad. Entonces, esta familia va a ser significativa a la hora de pensar la situación de hoy de consumo.
y es necesario pensarla como variable para también trabajar. Entonces no podemos perder de vista esta idea psicosocial, siempre tener en cuenta lo bio, lo psico, lo social, tener en cuenta cuál es la sustancia, cuál es el contexto en el que está la persona, y tener en cuenta lo que dice, cómo lo siente, cómo lo vive, cómo lo piensa ese sujeto. Bueno, teniendo en cuenta que debemos tener siempre presente lo que son los vínculos afectivos, pensando en esta idea de grupo, vamos a ir a Pichon-Rivière, que hablaba de la idea de grupo, y cuando le toca definir lo que es la familia, lo hace definiendo la familia como grupo, concepto que ya han visto desde primer año hasta hoy. Pero vamos a repetir estas ideas para refrescar un poquito. Pichon decía, el modo en que se establezcan los vínculos primarios va a ser determinante en la constitución del sujeto. Antes decía, de acuerdo a cómo vamos aprendiendo a vincularnos con otro, a relacionarnos con el otro, cómo son esas miradas que vamos internalizando del otro, cómo son esas respuestas, cómo es ese ida y vuelta, eso va a determinar mi constitución, mi personalidad, mi forma de actuar, mi forma de vincularme con otros, ¿no? Para pasar a otros grupos. La familia también constituye la matriz básica con la que cuenta el sujeto para afrontar las problemáticas de su existencia. En primer año, en segundo, veíamos en teoría de la conducta, cuando hablábamos de Melanie Klein, por ejemplo, cuando tomábamos algunas ideas de Freud, pero principalmente pensábamos en teoría de la enfermedad única de Pichon-Rivière, y decíamos que nuestra forma de responder, esta forma de tener un psiquismo abierto o cerrado, una posición instrumental o no, va a depender de esta matriz, de esta relación, de cómo nosotros aprendimos esas respuestas, justamente con personas que integran nuestra familia. Entonces también vuelve a tomar este aspecto importante Pichon. Y lo último que dice acá Pichon, es que la familia, entendida como grupo, es la unidad básica de interacción, instrumento socializador en cuyo ámbito la persona adquiere su identidad. Bueno, resume lo que veníamos diciendo. Entonces, ¿por qué es necesario que pensemos cuando hablamos de este tema? ¿Por qué es necesario pensar en la familia? Primero que nada porque sabemos que desde la psicología social siempre vamos a trabajar con grupos, no vamos a trabajar situaciones individuales, siempre trabajamos con grupos. Pero, viendo ese grupo, teniendo contacto con ese grupo, lo que podemos hacer es comprender cómo vivió ese integrante esta situación de consumo, cómo la vive hoy, y vamos a empezar a entender lo que decía Pichon cuando hablaba de portavoces, cuando hablaba de problemas al interior de la familia, vamos a empezar a entender un poco más qué es lo que está manifestando quien enferma, enfermando en el sentido cómo lo establece y lo denomina Pichon. Vamos a estar hablando de esa manifestación, de ese rol portavoz que estaría denunciando la persona que enferma, entonces estaríamos relacionándolo con esa parte de teoría del vínculo de Pichon-Rivière. Otro de los motivos por el cual pensamos en la familia tiene que ver con entender cuál es la historia familiar, pero principalmente tratar de ver cuál es la autonomía que tiene esa persona respecto a cómo fue aprendiendo los vínculos, y la historia nos va a venir a contar por qué hoy puede ejercer determinada autonomía o no, o si depende de otros referentes familiares, ¿no? Entonces, decíamos que nos va a interesar y nos vamos a proponer como objetivo siempre incluir al grupo familiar, incluir a esta familia, porque ya sea el dispositivo que sea el que se utilice para hablar de los consumos, siempre vamos a necesitar entender, no solamente de manera individual lo que está sucediendo, sino que
recurrir al grupo para que esa persona también sane en grupo, y que ese grupo logre un aprendizaje y vaya por este camino de la salud, que es lo que nosotros queremos generar, que queremos generar un cambio. Y cuando hablamos de la familia también podemos pensar en los momentos en los que la familia se va movilizando por esta situación de consumo. El primero puede ser cuando existe una sospecha de que ese sujeto está en una situación de consumo. Otra de las opciones es cuando ya el tema está instalado, cuando ya existe real evidencia que hay un abuso de las sustancias, y que eso que se pensaba como una sospecha, hoy ya es un problema real. Decíamos que se convierte en problemático. Y también, cuando hay casos un poquito más extremos, nos encontramos que la familia se moviliza porque existe un riesgo de vida. Y finalmente, lo que vamos a llegar como para dar un cierre a esta idea de lo que tendríamos que pensar cuando hablamos de consumos problemáticos relacionados a nuestro rol de psicólogos sociales, lo que tendríamos que empezar a ver son estas dificultades que se presentan en los vínculos. Recuerden que siempre trabajamos desde ahí. Entonces nos vamos a encontrar ahí con que existen dificultades en la comunicación. Nosotros siempre tratamos de mejorar esa comunicación. Otras dificultades que existen tienen que ver con los límites, también con los roles familiares, con los vínculos codependientes y con la dificultad para transitar los cambios. Vamos a ir abordando estas 5. Existen más, pero estas 5 son como las que prevalecen, y son las más notorias, y en las que podemos trabajar a partir del conocimiento que nosotros tenemos. Cuando hablamos de dificultades en la comunicación, nos encontramos con grupos familiares que atraviesan una comunicación violenta. La comunicación está aprendida así, la reproducen así, y la perpetúan, pero nosotros sabemos que esa comunicación se puede modificar. Cuando nos encontramos con estos grupos vemos que la escucha está con dificultad. No hay una real escucha, una escucha activa, como decimos. Y en estos casos, la comunicación también está un poquito interrumpida, está con ruidos, porque muchos de los integrantes van minimizando lo que le pasa a esa persona que está en consumo. Y a veces, volviendo a esta idea de los prejuicios y de etiquetar o de estigmatizar, lo que se dice es que lo que habla, lo que expresa el testimonio de esa persona, en definitiva sería una excusa. Eso es lo que nos vamos encontrando, ¿no? Cuando existen dificultades en la comunicación. Estas son como las principales. Desde la psicología social lo que podemos hacer es sugerir ese cambio en la comunicación. Nosotros sabemos que tenemos distintos trabajos como para poder modificar esa comunicación. Mejor dicho, tenemos algunas estrategias para mejorar esa comunicación. Entonces, una de las propuestas sería tratar de evitar todas las generalizaciones, tratar de evitar esta palabra nunca, esta palabra siempre, ser breves, tratar de cuidar lo no verbal. Recordemos esto, ¿no? Que muchas veces la comunicación no verbal dice mucho más que la palabra explícita, entonces tener en cuenta eso. Que cada vez que estos integrantes necesiten comunicarse, lo hagan en un lugar adecuado, en un momento adecuado. Y que cada uno pueda expresar libremente su sentimiento, y que se le dé ese lugar. Cuando hablamos de darle el lugar y de respetar el momento del otro y el proceso que realiza el otro, estamos hablando de estructura de demora. Y lo que tenemos que hacer es tratar de reforzar los aspectos positivos, o sea, sugerir a esos familiares que no solamente se queden con lo negativo de la acción, sino con algunos logros o con algunos esfuerzos que puede estar realizando esa persona que está en consumo y en recuperación. Bueno, decía, ¿no? Reforzar los aspectos positivos sería eso. Y por un lado, también
tratar de que esa persona se ponga permanentemente a la defensiva. ¿Qué significa esto? No cuestionar todo lo que va a decir la otra persona, darle ese espacio, darle lugar. No cuestionar a la persona, sino lo que se hizo en todo caso, sino la acción, no a la persona como persona en sí, sino lo que pasó en concreto, la situación en concreto. Y otra sugerencia es esto, dialogar de a uno, que cada uno tenga su momento para expresarse, propiciar la escucha, propiciar un diálogo abierto, sin ruidos. Lo último, no acumular emociones negativas durante mucho tiempo. ¿Qué significa esto? Muchas veces se van guardando cuestiones que tienen que ver con otro momento, enojos que son de otro momento, y quizá en una situación de crisis estalla todo a la misma vez, y ahí se da un grave problema de comunicación. Vamos al punto 2. Dificultad para poner límites. Para esto tenemos que entender qué significa un límite. Muchas veces se entiende al límite como algo negativo, como algo vinculado al castigo, y no es así, no es un castigo. El límite es tener en cuenta que hay que colocar delimitaciones, ¿no? Que tienen que funcionar como contenedores, como protectores, tiene que servir como marco referencial. Entonces, si yo coloco un límite, estoy tratando de ordenar, de encuadrar, diríamos nosotros, ordenar la conducta del otro, la conducta del grupo. Entonces, a través de este límite, yo lo que estoy haciendo es enseñar una norma social, y estoy intentando que el otro internalice esa norma social. Acá la familia es fundamental, por eso decimos, nosotros enseñamos esos primeros encuadres, después se van replicando en otros grupos. Hay que tener en claro que ese límite siempre tiene que tener una finalidad, no es un capricho, no es porque sí. Tiene que tener un porqué justificado. Y lo que se da es esta dificultad, ¿no? Para poner límites precisos y claros. Acá muchas veces nos encontramos con que alguien en la familia opina una cosa, la otra persona opina otra. Pensemos en, por ejemplo, consumidores que son adolescentes, se encuentran con referentes en la familia, llámese madre, padre o quien sea, quizá uno dice una cosa y otro dice otra. Entonces ahí hay como realmente una dificultad real de poner límites. Y que muchas veces se llega al límite cuando ya algo sucedió. Y lo que se tiene que entender es que no tiene que ser como un castigo, sino que tiene que ser una pauta establecida con anterioridad, justamente para cumplir un objetivo. Esto nosotros lo vemos mucho cuando empezamos a hablar de encuadre, lo podemos relacionar por ese lado, ¿no? Siempre la idea de encuadre nos da idea de contención, de bajar ansiedad, de ordenar y de organizar esta dinámica grupal. Tercera dificultad que encontramos en los vínculos: la alteración de los roles familiares. La construcción de roles familiares es un correlato necesario de la internalización del comportamiento. La alteración de los roles genera confusión y superposición en las funciones y responsabilidades de los integrantes del grupo familiar. Muchas veces nos encontramos con casos en los que los referentes, vuelvo a pensar en adolescentes, ¿no? Vuelvo a pensar en población quizá un poco más joven. Nos encontramos con que quienes deben colocar límites, quizá colocan a otra persona significativa de la familia, como en esa obligación de tener que cumplir determinado papel, determinado rol. Un ejemplo de esto, tengo acá anotada la frasecita, que la puedo reproducir, la estoy encontrando, me la quería decir exacta, pero bueno, no la encuentro. Bueno, muchas veces el ejemplo que se me ocurría, y lo tenía escrito acá, pero no lo estoy encontrando, tiene que ver con, el ejemplo era una madre que lleva al grupo en el que se trabaja, que sería como una especie de grupo operativo, donde se trabaja el consumo de distintos adolescentes, una madre
lleva a uno de los hermanos de quien consume y lo coloca en el lugar de padre de familia. Cuenta que a partir del fallecimiento de su esposo, reciente fallecimiento de su esposo, es este hermano del consumidor quien debe ejercer los límites. Entonces ahí vemos una alteración de los roles familiares. Vemos que alguien de la familia está colocando o está forzando a alguien a asumir una responsabilidad que quizá no debería estar cumpliendo, y esta alteración de los roles que se dio por un evento como el que comenté recién, hace que se dificulte aún más la vinculación con la persona que está tratando de salir de esa situación. Esto está generando como una confusión dentro de los mismos miembros, dentro de lo que sería el grupo de recuperación también. Entonces ahí se van superponiendo, como decíamos, ¿no? Estas responsabilidades, funciones. En la número 4, nos encontramos en la dificultad número 4, nos encontramos con los vínculos codependientes. Y acá nos damos cuenta que hay conductas que se van sosteniendo, retroalimentando con otras personas, con otros referentes. Y nos vamos a encontrar con los vínculos sobreprotectores, con estas personas que ejercen una sobreprotección sobre la otra, principalmente sobre esa persona que está en consumo. También lo tenía por acá, pero no lo estoy encontrando. El ejemplo que había conseguido, que era textual, hablaba de una pareja en la que el hombre estaba en una situación de consumo de alcohol, y cada vez que comenzaba la semana y faltaba el trabajo, era necesario que la mujer haga un llamado al trabajo para que no lo echen, y que siempre coloque algún tipo de excusa. Entonces ahí lo que veíamos es que la situación de consumo, si bien se está dificultando cada vez más, o sea, se va dificultando cada vez más, existe otra figura que hace a que se suplemente la cuestión del consumo, y que quien está en consumo codependa siempre de alguien más para no enfrentar la situación de manera directa, sino que con la complicidad de la otra persona que lo hace como para apañar, como para sobreproteger, como para cuidar, en definitiva, tiene el efecto contrario. La última de las dificultades es la dificultad para transitar los cambios. Y acá hablamos de que existen dificultades para acompañar y adaptarse a los cambios evolutivos de los miembros de los integrantes. Los cambios son vividos como conflictivos, como negativos. Nos vamos a encontrar con actitudes que están rígidas, estereotipadas. Nos vamos a encontrar con las mismas respuestas siempre. Lo que sucede acá, el ejemplo también que tenía como para dar, volviendo otra vez a que la situación de consumo sea en un adolescente, nos vamos a encontrar con que los padres podrían decir: hace tiempo que dejó de hacerme caso, no le puedo poner límites, esto es así, cada vez está peor. Como vivir esa situación de modo bien negativa. Vamos identificando esa situación. Los miembros, la familia, no se va adaptando a ese cambio biológico que está viviendo la persona, ni los cambios sociales, ni los pensamientos que van cambiando, la situación que va variando. No se adapta a eso. Entonces hablamos de estereotipia, hablamos de que nos quedamos en una conducta rígida. Entonces ahí es donde uno tiene que actuar, como para que se salga de esa situación una y otra vez repetida, ¿no? Nuestras intervenciones como psicólogos y psicólogas sociales siempre van a tener que ver con la intervención familiar grupal o intervención social. Cuando hablamos de intervención familiar grupal, vamos a estar hablando de grupos muy parecidos a lo que nosotros denominamos grupo operativo. Son grupos que tienen que ver con la reflexión, donde se comunican, donde las personas participantes
tienen una necesidad en común. Recuerden el concepto de grupo, ¿no? Todas las características que tiene que tener. Bueno, el tema a tratar siempre va a ser en común, se va a generar una mutua representación interna, se van a poder visualizar todos los vectores que siempre mencionamos, pero vayan pensando esto principalmente como una posibilidad, ¿no?, de trabajo. Podamos estar coordinando esos grupos. Y la otra intervención que hablamos es la intervención social. Nosotros desde este lugar podemos siempre estar capacitándonos, brindando información, ayudar a hacer trámites a distintas personas, y después sí pasar al trabajo grupal, ¿no? Pero es importante ambas intervenciones. Obviamente, la más importante es la primera, la que está marcada acá, como intervención familiar grupal, teniendo en cuenta todos los datos que ya mencionamos anteriormente. Bueno, para más información siempre está disponible, pero no está de más decirlo, la línea 141, que es la línea de la Cedronar, funciona a las 24 horas, pueden obtener toda la información, y acá también les dejo 2 enlaces, 2 páginas, donde pueden conseguir más información sobre este tema. Espero que les haya servido, siempre está bueno pensar, repensar este tema, que nos atraviesa a todos, a todas. Siempre tenemos a alguien cercano que está en esta situación, siempre está bueno tener mayor información, pero principalmente pensándolo desde nuestro lugar, nuestra profesión, pensar esto, que también es posible, el trabajo grupal, y darle una intervención desde lo grupal, teniendo en cuenta el concepto de familia, teniendo en cuenta toda la información teórica que venimos manejando desde primer año. Bueno, espero que les haya servido, espero que les haya gustado el video, y bueno, quedan todos los datos acá en la cajita de descripción. Nos vemos próximamente en el Zoom. Gracias.